Dale. Vos entrás al Congreso, entra al Congreso, ¿van a hacer un bloque conjunto? No necesariamente. Porque no deberían sabemos. unir fuerzas, digamos, siendo los dos Pero liberales. depende, porque en algunas cosas podemos estar de acuerdo y en otras no. José Luis tiene una posición de que sí hay que hacer un acuerdo con el fondo y para mí, digamos, cualquier acuerdo que tenga déficit fiscal o que implique ajustar el sector hay una privado, no estoy de diferencia muy acuerdo. hola, amigo querido. Lujo, admiración, cariño. Gracias por estar. Al contrario. ¿Estás bien? Todo muy bien. Bueno, y lo felicitamos al señor Milei, tercera fuerza de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Todo bien? Todo bien y muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a este Es espacio. un gusto. Ya sos parte de la casta. No soy parte de la casta. No. Esa es una discusión, digamos, más interesante. Faltan 10 días hasta el día de diciembre que asumas. No tiene que ver con el tema del cargo. No, de hecho, yo ni siquiera voy a estar viviendo de los impuestos que pagan los argentinos. Vos renunciás a la dieta, ¿no? Pero como no se puede hacer por la ley... Es un lío eso, claro, no puedes renunciar a tu claro, sueldo. entonces lo que voy a hacer, la voy a sortear. ¿Cómo sortear? Claro. El que quiera quedarse con mi dieta, por ejemplo, vos querés Jory, te anotás, Bueno. Jonathan Viale, Nos anotamos, sí, Sucho, ¿te todo el parece? mundo. Digo, todo el que quiera participa, el número, el que sale, se hace un sorteo transparente. ¿En serio me se decís? lleva. ¿Por qué no se la das a Claudio que en 2-3 años la multiplica por 7? Claro. No, no, como vengo últimamente, te digo que no. Tomá, no hay nada. Pero la pones en Bitcoin, en algo de eso, ¿no? No, lo que pasa Compra es Bitcoin. que lo que pasa es que el otro problema es que si yo la donara estaría yendo en contra de mi concepción filosófica, ¿Por qué? porque estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Ah, ok. Y además sería como muy direccionado a donde lo estaría haciendo. Entonces eso sería cuestionable Lo porque dejás al azar. obviamente. Los libertarios Claro, dejan digamos. todo en manos del mercado. Digamos, claro, En este caso en mano del azar. Pero mano en mano del azar. Está muy bien, está muy bien. Primer proyecto de ley, ¿cuál va a ser? ¿Lo primero que haces? Lo primero que a mí me gusta... No, primero es lo que no voy a hacer, ¿no? Que es no aprobar un presupuesto que tenga déficit fiscal. O sea, le votás en contra este presupuesto. Sí, definitivamente, porque el déficit fiscal es inmoral. Porque, por ejemplo, si yo tengo déficit fiscal, lo tengo que financiar, con algo se financia. Ahora, si lo financio con deuda, eso quiere decir que lo voy a cargar sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre generaciones que quizás ni siquiera nacieron o que no votan, digo, lo cual es inmoral. Si lo financio con emisión monetaria, Claro. genero inflación, golpeo a los más vulnerables, por lo tanto también es no solo inmoral, sino que además es regresivo, es absolutamente salvaje. Y si subo los impuestos es confiscatorio, te estoy expropiando, por lo tanto ningún presupuesto que tenga déficit fiscal lo voy a avalar y tampoco voy a avalar que quieran poner las cuentas en orden subiendo impuestos, porque no sé si fueron bastante claros, dijeron, no, acá el gasto no se toca, No. la que gastamos nosotros no. Claro. O sea, entonces eso quiere decir, cuidado con los bolsillos porque se El los van a gasto reventar. político no, ajustaron en educación. Dato. Eso es, bueno, pero eso es un clásico, cada vez que El de ellos no. La de ellos no se toca. Nunca. Y justamente yo no voy a avalar ningún presupuesto que el ajuste caiga sobre la gente. Esta vez el ajuste tiene que caer Claro. sobre la política. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Es que puede ser que pierda en la votación, porque esas son las reglas Sí, de juego. va a salir seguramente el presupuesto, sí. Bueno, pero digamos, también está la posibilidad que yo les cuente a la sociedad cómo los políticos nos estafan y quiénes son los verdaderamente inmorales. Claro. Tengo una pregunta ahí en relación a eso, el gasto. Digo, ¿cómo te imaginás ese equilibrio fiscal, si querés? Porque este año va a terminar con 5 puntos de déficit total, son 20 mil millones de dólares. Pensá que son 4,5, nación, 5 provincias. Está que bien, tenga el municipio y Banco tenés Central, razón. 8 es, ¿eh? O más todavía. Claro, digo, es Por un eso, número propio de ¿Te crisis. imaginás algo, digamos, Que lo arreglen, para eso los votaron, para eso son el Poder Ejecutivo. Yo tengo 17 libros explicando cómo se ajusta. A mí no me votaron para ser presidente. Yo te quiero cambiar. Digo, de por tema. más que digamos... Ya vamos a llegar a ese punto. Cuando... Parece que le resulta divertido al señor Viale el tema. Vi un seguidor tuyo que tenía un cartelito, ponelo, una señorita, que decía Milei presidente. Sí. ¿Qué? Como si Milei es diputado. Pero era de tu búnker. Así, Sí. ¿Sabés lo que te estoy hablando? Sí, ella es Lupa la Vecino, es una de las chicas influencers, Ah, ok. digamos, que No la nos sigue conocía. a nosotros. Milei presidente, me dijo. Sí, digamos, es una, además muy conocida por su defensa pro vida, o sea, es un español celeste. Claro. Así es que sí, es una... ¿Y te gusta además ese es una- cartel? Soy bilardista. Paso a paso. Tiempo. Paso a paso. Sí, ahí digamos casi que le compré la frase a Merlo. ¿Vas a cumplir tu mandato o no sabes todavía? Estoy obsesionado con ese tema, ¿eh? Veo que hay un nivel de obsesión
No, pero con todos, ¿eh? Yo digo, No, vos se lo preguntó sos a candidato a Fijó. diputado, No, tienen que pero- estar los 4 años. Para mí, A ver, lo que dice sí, no, está bien. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Si vos mirás mi situación hoy, te pones 2 años atrás, sinceramente, ¿te imaginabas No, esto? ni a gancho. Hace No, 2 bueno, meses yo- no me lo No, vos imaginaba. venías intratable, yo te Sí, conozco sí. Claro. lo de mi viejo. No pensé, no. Digo, bueno, entonces la concatenación de situaciones Claro. derivó en esto. O sea, hoy mi objetivo es cumplir con lo que se me encomendó. Ahora, digamos, después si pasan cosas en el medio, En 2023 vas a ver. Claro. pero me parece muy prematuro, porque además hay algo que es muchísimo más complicado, y es que la situación macroeconómica argentina es un desastre. Explosiva. Argentina está con unos niveles de desequilibrio en el plano monetario que son mucho peores que los que tenías previo al Rodrigazo, pero con 10 veces más de pobres. Tremendo. Y el gobierno no hace nada para mejorar esto, sino que hace todo lo contrario para empeorarlo. Es decir, el problema, a ver, aparece un problema, cierto, el gobierno en algún sentido lo ve, mientras que no trata de mentir los datos, pero ¿cuál es el punto? No, bueno, digo, negar la derrota. Digo, ese número, 5 millones. 5 millones de votos perdieron. Dale, claro. Con respecto al 2019. Por eso. Entonces, en una población que además crece, Claro. o sea, con lo cual si lo corrigen... perdieron más. Perdieron más Perdieron todavía. más, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pero el gobierno ve el problema y lo que quiere hacer como solución lo agranda. Entonces, la solución es más explosiva todavía. Es decir, cada vez estamos más lejos de arreglar el problema. Si vos cada vez que tenés un problema en el mercado de cambios, vos lo querés arreglar con aumentando el gasto público, financiado con emisión monetaria, o sea, y te van y te presionan sobre el mercado de cambio, y corrigen eso con controles cambiarios, con lo cual aumentan el exceso de demanda en ese mercado y exceso de oferta por todos los otros lados, o sea, más tasa de interés, menos actividad, menos empleo, peores salarios reales, más tensión social. Lo empeorás. Claro, o Te sea, saco un toquecito de economía. ¿Qué tiene que pasar con los chicos, mira qué locura, qué fallido, con los policías que mataron a Lucas? si no está dentro del marco en el cual se tienen que desenvolver, tienen que ser condenados. O sea, para algo está, digamos, hay reglas de juegos. O sea, vos tenés que cumplir con las reglas de juego. La ley. La ley. A ver, digo, lo traigo yo, digamos, o sea, nosotros, por cuestiones de cuando vos montás un espectáculo, porque en el fondo es un espectáculo, tenés que respetar condiciones de seguridad. Lo que pasó con tu custodio, decís. Exactamente. ¿Qué pasó? Una persona del público se trepa a la valla, sí, cuando Qué fuerte fue esto. pero justo no se ve cuando se está trepando. Sí, del público, Hay está una bien. persona que se está trepando Ahí, la ahí valla. se ve, ahí se ve, Ah, ahí se ve, ahí se ve. claro. Ahí se ve, mira. Ahí está. Se está trepando. Bueno, pero hay varias cosas Sí, ahí pero para ver. No tiene que desenfundar. Claro. Bien, Pará, exacto. A ver. es un custodio privado, en un Pará, evento pará, privado, pará, contra pará. un policía. No, pero por eso, Nada que ver. a ver, sí, a ver, sí, por eso hay varias cosas, pero digo, digo, si hay algo que me caracteriza es no sacarle el culo a la gente. No, Vos lo ya lo sé, condenaste, ya lo sé, ya lo sé. lo Por condenaste. eso, o sea, nosotros condenamos enfáticamente esto y además, si vos te fijas, llega el jefe del operativo, Sí, sí, sí. lo saca, ¿qué- lo expulsa, lo echa Lo echaron del lugar. y además lo echaron del lugar. Primer punto, o sea, ¿por qué? Porque la situación estaba resuelta, Claro, porque si claro. ustedes fijan, así como esa persona subió, la seguridad que estaba del otro lado agarró. lo había resuelto. Por lo tanto, uno puede entender que frente a la situación que se estaba balanzando sobre Victoria, la situación generó No, temor. Algo tenés que hacer, pero no. Bien, exacto. O sea, pero la realidad es que se había resuelto abajo, no debería haber ido por ahí, y si la situación era muy... La verdad que, digamos, los que... Yo estaba de atrás del escenario, o sea, ni siquiera lo pude ver eso. Claro. Porque, digo, yo salgo al escenario cuando me toca Sí, sí, a sí, mí, cuando- en el cuando cierre. te nombra, sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra, podría haber quedado ahí, no era falta, digamos, o sea, ese acto. Ahora, también hay otras cosas también que vale la pena mencionar, que el arma era un arma de aire comprimido, es un arma de disuasión. Sí, 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 pero no está mal, está mal. A ver, Pero ¿qué hicimos nosotros? sí, lo echaron. Exacto. Lo Es echaron. decir, ¿por qué? Porque excedió en su tarea. Es decir, vos tenés una responsabilidad en términos de seguridad, de cuidar que el evento no pase nada. Ahora, la realidad es que terminó pasando algo grave ahí. Vos echarías ¿no? a los policías, para tenerlo claro. Claro. Si no cumplen las reglas,
Bueno, Entonces... cometieron un homicidio. Bueno, digamos. Claro. Homicidio, bueno, claro. entonces cuando vos te excedes... A ver, si vos definís que querés tener estado gendarme, ¿viste que aprendo? Sí, sí, muy bien. Y vos tenés seguridad y justicia, bueno, vos determinás las reglas bajo las cuales opera. Es decir, cuando se equivocan, tienen que ser sancionados. Ahora, tampoco los tenés que dejar, ¿me entendés? Como Adán en el Día de la Madre. Y la frase, porque viene toda esta polémica de una frase de Expert, de hace poco, de la semana pasada, que dice: transformemos en queso gruyère a un par de delincuentes. Entonces el kirchnerismo, un sector dice: ah, ¿viste? Expert, ahí tenés. Los liberales quieren gatillo fácil. ¿Vos Bueno, querés gatillo fácil? No, digo, yo tengo una posición más construida sobre el trabajo de Gary Becker de 1968, Crimen y Castigo. Esto durante inicios y mediados de la década del 60 en New York empieza a haber toda una oleada tipo Zaffaroni. Sí. Y Gary Becker dice: pará, loco, esto termina mal. O sea, él estaba dando clases en Columbia, había terminado su doctorado en Chicago, se va a Columbia y dice: pará, esto termina mal. Y él desarrolla lo que es el análisis económico del derecho, que hoy directamente es una carrera, Law and Economics, Derecho y Economía. Es un campo entero de la economía. Entonces, en ese contexto, lo que te muestra, y que después se convalida en lo empírico, es que cuando vos le bajás el costo esperado al delito, como el beneficio esperado aumenta, la delincuencia aumenta. Claro. Si querés un gran ejemplo de esto es el caso Zaffaroni. Y vuelvo a traerlo con algo que vos correctamente señalás en tu editorial y que yo, digamos, hice el punto recién. Cuando estaba Néstor Kirchner y tenía que nombrar gente para la Corte Suprema, dada la realidad argentina, era evidente que alguien como Zaffaroni iba a generar un desastre. Aquellos que hemos leído y estudiado a Gary Becker se lo planteamos. Sí. Bueno, digamos, éramos golpistas, Sí, 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 un de montón la- de cosas. la ultraderecha. Bien, exacto. Claro. ¿Y qué terminó pasando? Aún con una recuperación muy fuerte, un rebote del gato muerto, porque digo, el kirchnerismo tuvo rebote, Sí, sí. ¿sí? ¿De qué debería haber pasado con la delincuencia? Se debería haber caído brutalmente. ¿Y qué pasó? Explotó. Explotó. Y porque el por costo la espera- anomia, por la anomia que te generan gente como Zaffaroni. Yo en eso estoy de Exacto. acuerdo. Pero aparte, de vuelta, esto lo hablamos con tu papá. A ver, la seguridad no es de izquierda ni de derecha, No es tiene- seguridad. No tiene ideología, no tiene ideología. ¿Qué opinás de todo lo que quieras? De lo que estaba hablando de la economía, del país que estamos viviendo. ¿Qué mirada tenés, Sucho, querido? Wow. Amplia la pregunta. en ese caso. Bien. No, bueno. Tema libre. Vamos. Voy a usar un ejemplo del papá de él. Dale. Él decía: vos te subís un auto, te invitan a subir. Es como que ahora nos vamos, Sony, dale, te llevo a tu casa. Dale, te llevo. Vamos. Dale, y vos ves mi auto destartalado, las gomas mal, las ventanillas no suben, no andan las luces. Me ves medio ahí, me decís: ¿te subís? No te jode. No, mira, Me lleva Claudio, Lucas. me lleva. Me No, lleva. no, no. Vos te comprometiste conmigo, ahora venís. Te entro al auto, cierro la puerta y ya no abre para vos. Y te llevo a viajar. Si no me dejan comprar, no me dejan hacer lo que quiero, me controlan los precios, me controlan la oferta, me controlan la demanda, me controlan el tipo de cambio, me controlan todo, y bueno, no está funcionando. El auto no está funcionando. Claro. Me estás obligando a formar parte de un viaje en el cual yo no quiero formar parte. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que los resultados están a la vista. Javier recién hablaba del déficit fiscal, ¿no? Para mí la madre de todas las batallas, Claro. obviamente, y cuando habla Javier me toca aprender, en este caso, gran respeto. En ese caso, siempre repito el mismo ejemplo. El déficit fiscal es la enfermedad. Los síntomas que tenés es el dolor, es como que vas al médico, te duele la cabeza, tomografía computada, te duele el brazo, radiografía. Bueno, el dolor es el tipo de cambio, el dolor es la tasa de inflación, la tasa la de pobreza. interés, bueno, ese es el dolor. La enfermedad es el déficit fiscal. ¿Cómo lo vas a financiar? Es el dolor que te va a producir. Y esta es la evidencia que tenemos todos hoy. Porque toquemos punto por punto y vamos a lo último. Dale. Nosotros, a mí me gusta mucho más describirlo del mercado, después en el programa de mañana de Lucas. Qué lindo, Claro, Qué lindo que sos. qué lindo, que El mañana a las programa 4 de la tarde, ¿A qué hora? 4 de la tarde en Radio Rivadavia. Espectacular. 4 de la tarde. Hablamos media hora Y más o después menos. tenés acá en La Nación. Sí, pero ya a la noche, eso se vende Eso mañana. después lo chupa. Mañana ¿Cómo 8 y media. labura? Yo definía como dato, perdón Javier, no te ofendas con lo que voy a decir, con mucha paciencia, después... No, dejame igual cerrar. después te voy a complementar lo de la cuestión fiscal porque es brillante y estoy totalmente de acuerdo, te lo voy a colorear con datos. Dale. Yo lo tomo a Javier, a mí yo no...
cero a la izquierda en política o lo que fuera, siempre en mi mundo financiero, que lo defino así, siempre le busco una definición, y bueno, Javier es Bitcoin. Javier es Que es, Bitcoin. que es el antisistema y Claro. la gente que está enojada con el sistema. Lo vota. Entonces, no quiero tener dólares, no quiero tener pesos, no quiero tener Javier es activos, Bitcoin, no es quiero una tener... buena- Bueno, en el programa de mañana... Mañana pueden escuchar en Lo oportunidad. tocaba, Bitcoin, ¿eh? lo tocaba, claro, cuando hablamos, digo, mirá, y la verdad que es una persona que representa también la desconfianza que hay sobre todo Claro. el resto. Entonces no quiero moneda, no. Bueno, voy a lo mismo. Hablas con cualquier inversor. Che, ¿viste lo que valen los bonos? Voy a hablar con alguien que le gusta. ¿Viste lo que valen los bonos? A ver, Burato. peor. ¿Viste lo? Charla Te de pasa lo dos. mismo que a mí. Desesperante, no lo puedo creer. ¿Viste lo que valen las acciones? Y vos decís, che, y no compran. ¿Y por qué no compran? Entonces vos decís, che, pero el dólar a este valor a 200, ¿no te suena que ya en Argentina baratan dólares? Entonces te dicen, sí. Bueno, ¿vendés los tuyos? No. ¿Vos vendés los tuyos? No. No. ¿Vos vendés los tuyos? No. Y vos decís, pero hay una oportunidad. Y tengo un problema mucho más importante que el económico, que es de seguridad jurídica. Claro. Es mucho más importante de hacer un buen negocio. Es un problema, como dice siempre él, moral. Moral. Te quiero preguntar justo eso, que también va a aparecer mañana en la nota. Vos siempre hablás como vendedor. Estamos espoleando tu nota, Sí, la sí. estamos Y reventando. le pregunto a los dos, vos siempre decís que tenés $2.000, $1.000, $10.000, lo que tengas en una media en tu casa, digamos. Y hoy, obviamente, lo dejás encanutado, no lo vas a gastar, ni usarlo para invertir, ni nada. ¿Qué piensan en el corto plazo que tiene que pasar para que la gente tome más confianza, agarre los pequeños ahorros que tenga o un empresario invierta en la Argentina? ¿Cómo logramos seguridad jurídica y confianza? Seguramente Javier va a contestar mejor porque está más politizado en ese caso. Yo no creo que sea una medida económica. Vos me puedes ofrecer cualquier plan, pero si yo no te creo, es relativo. Claro. Cualquier acuerdo político, ¿entre quién? ¿Quién se va a dar la mano? Es que es un de problema hecho, político. lo que pasó Es con... mucho más profundo. Insisto eso. con eso de ético y moral. Sí, es moral. Esto Sí, lo que dice Pero déjame Milei. criticar, Sí. los voy a criticar también a nosotros. Me Sí, siento sí. parte del Dale, equipo. dale. A nosotros. Vos decís, ¿cómo puede ser que una provincia haga esto, y la gente se muera de hambre? Y vos decís, y gasta guita en cualquier cosa. Y después decís, che, pero está auspiciando también programas. Y decís, bueno, entonces, ¿cuál es tu lugar que estoy aceptando? Entonces, yo digo, hasta que no estemos de acuerdo que lo más importante Es que yo le tengo que dejar a profundamente mis moral. hijos Claro, es profundamente de todo, moral. de la sociedad argentina, Entonces del decís, periodismo, ¿de qué vamos a de los discutir? jueces? Si gano 500 pesos más, 500 pesos menos, y después me van a matar en la calle o lo que fuera. Claro. Entonces, no es económico. Así Claro. que lo dejo a Javier, que es político. Hago un Santi. punto nomás en relación a eso. Cuando terminan las elecciones, después que el gobierno termina perdiendo, el mensaje de Alberto Fernández es: ya tenemos arreglado con el fondo que vamos a hacer una negociación, digamos que la vamos a mostrar la primera semana de diciembre. Como el mercado no creyó eso, por más que fuera el aval de vamos a negociar con el fondo, que era lo que el mercado estaba esperando, Claro. los bonos siguieron cayendo, las acciones se destruyeron, entonces el valor de la palabra y lo que se crea ya como que deja de tener sentido, Porque se no va le creen, deteriorando. porque es un gobierno que se Exacto. contradice Y con sí. 48 horas de diferencia. A ver, Javier. Comparto plenamente el diagnóstico estructural. El diagnóstico estructural es un problema de índole moral. Nosotros, de hecho, fíjate que cuando te planteo la discusión del déficit, hablo de una cuestión de índole moral. Sí. O sea, una cuestión moral, no te lo dejo pasar porque es una cuestión moral. Complemento con datos. Tema del déficit fiscal. Desde el inicio, ¿sí?, del siglo XX hasta hoy, solamente 10 años, ¿sí?, no tuvimos déficit fiscal. Punto 1. Punto 2. Hubo 15 crisis, discúlpame, 17. 15 tienen origen fiscal. No solo eso, sino que además cuando te dicen el dólar está caro. El dólar, ¿cómo es la definición del dólar está caro? Hacen un análisis basado en el tipo de cambio real. Vos, entonces podés mirar el tipo de cambio real, podés decir, bueno, sí, está parecido al que estaba, por ejemplo, en el 89, en el 2004. Mirá, la verdad es que cuando hacen ese análisis y lo tratan de traspolar, como vos quieras, ¿cuál es el problema? Que el tipo de cambio real tiene un numerador y un denominador. Entonces, vos no podés definir que está caro o barato, porque primero además no tenés la forma de saber eso, sino que además, porque no podés extrapolar ese equilibrio a hoy, sino que además, como si todo eso fuera poco, estás mirando la magnitud de uno de los números y de los otros no. Claro. Entonces, si a vos por una cuestión tenés un desequilibrio monetario enorme, tenés un desastre inflacionario, puede ser que 200 pesos
sea un número recontra barato. Claro. Entonces, digamos, hay un problema de querer hacer esa cuenta y pasarla que no tiene sentido. Pero además, ¿cuál es la solución? Van a agregar el impuesto número 20 ahora. Ley de envase creo que se llama. Ley de envase. Ley de envase. Muchos lo leen eso como que sube el IVA de 21 a 24 porque ese 3% y terminas va pagando más. Pero eso va a Claro, pasar si es antes del 10, por lo que te he entendido, porque después no se votarían. Y después hay que ver cómo queda la composición Claro, de la Cámara. va a ser Pero, más bueno, difícil. pero supuestamente. Ojo que muchos de los que han sido elegidos y que dicen que no... Firmaron JXC. Firmaron que- un documento. Claro, que firman documentos Que no o aumentan sea, los impuestos. que no van a aumentar los Martín impuestos, Tetas, terminan ajustando por inflación. los y de Juntos por el encima Cambio hacen dijeron- reflexión Sí. sobre la ilusión monetaria. Ni siquiera saben definir ilusión monetaria, es grave. ¿Por quién lo decís? Por el que dijo que, digamos, o sea, no sabe lo que es la ilusión monetaria. O sea, básicamente, en realidad vamos a explicarle qué es la ilusión monetaria. Suponete que hay, no sé, 100% de inflación. Entonces los precios pasaron de 100 a 200 y tu salario pasa de 100 a 200 también. Y que de repente la gente ahora ofrezca más trabajo. Eso se llama ilusión nominal, es el mismo salario real, digamos, y que además, o sea, no tenés forma también de Te hago- chequear todas esas cosas, digamos, que pudieran cambiar las preferencias. Pero, dado todo constante, ahora, en realidad acá vos tenés un impuesto que está dado en una escala nominal, ¿sí? Y en realidad, tu ingreso mejora. Y cuando te ajustan por inflación para mantener los ingresos del Eso fisco, cae, no. digo, Claro. te metieron la mano en el bolsillo. Es decir, entonces están violando el acuerdo que dice que Última firmaron. Déjame para preguntarte cada algo del uno. Congreso. Dale. Vos entrás al Congreso, entra al Congreso, ¿van a hacer un bloque conjunto? No necesariamente, o sea, eso ni siquiera lo hemos hablado. Me parece que todavía hasta el 10 de diciembre hay muchas cosas por ver. y Porque no deberían sabemos- unir fuerzas, digamos, siendo lo Pero liberal. depende, porque en algunas cosas podemos estar de acuerdo y en otras no. Es decir, yo, digamos, o sea, quizás, por ejemplo, José Luis tiene una posición de que sí hay que hacer un acuerdo con el fondo, y para mí, digamos, cualquier acuerdo que tenga déficit Bueno, fiscal o que hay implique una, ajustar el sector hay una privado, no estoy de diferencia muy acuerdo. fuerte de Expert, tuya con Expert. Expert dijo, si me llama el gobierno yo me siento a hablar. Bien, y yo ya avisé que no, porque también eso es fuertemente inmoral. ¿En qué sentido? La realidad es que vos lo que ves es que cada vez que se sentaron a la mesa, ¿sí?, lo hacen frente a un contexto de crisis. En ese contexto de crisis, lo que vos tenés es lo siguiente: se va a achicar la torta. Y lo que están buscando es que los que se sientan ahí no paguen el costo. En esa circunstancia de que buscan que no se pague el costo, ¿qué hacen? Le pasan el costo a los que no se sentaron en la mesa. Claro. Por lo tanto, si el presidente quiere hacer algo, se lo debería haber A expresado. vos te sacó, viste que dijo los que están con Milei, qué sé yo, y los de Macri lo sacó de la mesa. No me molesta porque, digamos, o sea, yo no me siento a hablar con un inmoral y con un tirano como el caso de Alberto Fernández. Déjame hacerle la última, Sucho. Cuando mis hijos tengan mi edad, consejos para administrar el dinero y otros recursos propios. Yo me la quedé leyendo, no me podía despegar. No la voy a leer toda. Hace 30 años no había celulares, hoy hago mis pagos, mis operaciones financieras, tengo mi música, mi billetera, mi agenda, mis apuntes, mis conexiones, todo en mi teléfono celular. Hace 20 años no existía Google, hoy no me imagino obtener información rápida sin consultarle. Es otra cosa. ¿Cómo le hablas a los pibes hoy? Claro, porque, nada, yo planteo el mundo como era, no te estoy hablando 30 años atrás, No. 10 años atrás. Hace 12 años no existía WhatsApp. No existía, en el 2009 no existía blockchain, no existía Bitcoin. El WhatsApp nace en el 2009. Claro. No podía pagar con el celular, todo eso. Entonces, tratando de construir para adelante. El pasado no lo podemos modificar ninguno de nosotros, perdón. Ninguno de nosotros puede modificar el pasado. Sí podemos mirar para adelante y decir, bueno, ¿qué quiero de acá para adelante? Entonces es pensar juntos. Entonces decir, nada, yo la quiero hacer corta, sé que estamos en televisión, pero empezaba con la nota, ¿no? Y decía, bueno, ¿cuáles son las empresas que están subiendo un montón? Che, semiconductores. ¿Y por qué? No tengo ni idea. Empezamos con mis hijos. ¿Semiconductores? Sí, de unos semiconductores. ¿Y por qué es esto? No, y empezamos a investigar y biohacking, papá. ¿Qué es biohacking? ¿Qué vio, Javi? Te hackean, ahí te venden microchip donde vos te lo pones en el cuerpo. ¿Viste como todos usamos? Creo que tenemos todo, ahí lo veo a Lucas. Como la el película. reloj. Lucas reloj, tiene. Sí, ¿viste? Momento de mover los brazos, momento de correr. Bueno, ahora te hackean el cuerpo, vez de tenerlo acá, te lo y meten dicen, en Claudio, la piel. mucha azúcar en sangre, afloja un Upa. poquito. Entonces es preventivo. Los diabéticos tienen eso. Que Los se acercan a un diabéticos. dispositivo y Ah, se sí. mide la... Ah, ok. Y hay un montón de eso. Y vos decís, che, yo lo compraría. Y para algunas cosas sí. La verdad, ahora que estoy gordito, digo, che, para de correr, para de lo que fuera, para. Entonces, en ese proceso, no importa lo que uno piense, tiene mucha demanda.
Después empezamos a ver, digo, bueno, mecanismos de... ¿qué puede...? Porque el negocio va a ser, siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Quién invirtió en Netflix? ¿Quién invirtió en... Bueno, Mercado Libre. Los que Sé la que vi- Lucas es millonario, vos no sé porque que la vi- tiene acciones de Tesla No sé de cuando qué hace, Tesla no sé qué era... hace trabajando. ojalá, pero Me dijo, compro Tesla, compró vale 100. Tesla, Yo compró obvio le Tesla. dije que no, vale Claro. 6.000. Claro, Bueno, habla con él. Aprendo mucho con Sucho. Bueno, ese es el proceso, tratar de mirar, y yo creo que la política, Javier, en ese caso, también lo tiene que leer. El mapa político es completamente distinto en el mundo. Nadie tiene más de un 25-30% de popularidad, porque el mundo hoy se maneja como Tatazo. ciudadanos del mundo. Tatazo. Ya no están las fronteras, No hay más hoy se puede ver héroes, una ¿viste? revolución, Cuba, Claro. vos lo decías parte en la editorial, yo Sí. lo puedo ver por acá. Claro, Eh, nosotros. Entonces, No existe. la política es esto de qué va a pasar, todos nosotros, programas, ¿qué va a pasar en el 2023? Che, te vas a presentar, ¿no? ¿Vos te crees que el que está en la casa, Está en otra. que tiene un lío enorme mañana, está pensando qué vas a hacer vos en el 2023? No, está tratando de pagar deuda. Coincidís y cierro. Pero totalmente, fue lo mismo que le contesté a Lucas antes cuando me lo planteó. Bueno, gracias por venir. No, por favor, un Por placer favor, enorme. Pasen al estudio, todo tranquilidad. Gracias, por favor. Gracias. pica, No, acá todo Ningún tranquilo. pica. Gracias, Sucho. Un lujo tenerte, Gran querido.